El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, ya son las 5:03. Iniciamos aquí una segunda jornada complementaria de todo este equipo que venimos desde las 3 de la tarde y hasta las 7. En este momento se integran Eddie Alcántara, don Rafael Fafa Taveras y Esteban Delgado, que junto a José Luis Mendoza, a quien os habla, nos quedamos con ustedes hasta las 7 de la noche. Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Fafa. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes al país que nos escucha a esta hora. Saludos, Yulisa, y saludos también para Eddie Alcántara, don Fafa Taveras, que lo extrañamos ayer, así como José Luis Mendoza, a los amables amigos de los controles o los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Buenas tardes, amigas y amigos. Estamos ya saliendo de febrero. Se está acabando febrero. Se está acabando febrero. Rápido. Le queda una semana. Apenas el miércoles próximo es 27, día en el que el presidente de la República se presenta ante la Asamblea Nacional y le cuenta al país, le hace ¿Los una 27? rendición. Sí, 27 de febrero. Sí, rendición de cuentas. Hay una rendición de cuentas. Ah, bueno, son los agostos no electorales que él descansa. Ajá. Y le cuenta al país cómo ha ejecutado su gobierno, cómo ha administrado los fondos de todos nosotros y cuáles son sus planes para seguir para mí, gobernando. más importante que eso, que creo que es un discurso predecible y bastante cómodo, porque las rendiciones de cuentas en nuestro país no se interpela a los presidentes. En otros países sí. Yo creo que lo más interesante de que febrero se termine es que llega el famoso mes de marzo, donde el presidente va a hablar. No, En este caso. de seguro que tienen que haber algunas pinceladas antes del 27. Mira, yo iba a decir Bueno, ya ayer. comenzaron con Sí. encuestas y defensa. Y... Sí, con encuestas que voy a hablar de ella, vea a qué países le han hecho ese estudio y quién se lo ha pedido y quién se lo atribuye. Sé que el listín la publicó, pero alguien tiene que atribuirse la encuesta a ver quién fue el que la ordenó y la pagó, porque ese centro no veo encuestas en los países, inclusive donde tiene cierta colaboración, contribución, como el caso de Brasil, México, Perú, Argentina, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Bolivia, tampoco ha hecho alguna medición. De eso vamos a hablar ahorita. Pero mira, ¿tú quieres que te diga algo? Yo iba a decir ayer, y no lo dije porque llegamos aquí con los ánimos muy exacerbados y no pudimos tocar el tema. ¿Usted recuerda, don Fafá? Yo dije lo del mes de febrero, ¿verdad? Sí. Miren, hay dos situaciones que están sobre la mesa, de las cuales yo he sido cómplice de unas revelaciones que han hecho ambos sectores. Primero dije aquí que Danilo Medina había dicho que no iba a procurar modificar la Constitución con el objetivo de repostularse. Yo lo dije, se lo dijo a su equipo. Nadie me llamó ni me desmintió. Perfecto. Y dije, antes que eso, que si Danilo Medina accede a la presión de su equipo, que es la presión de su equipo político, y se aventura a hacer eso, dije que Leonel Fernández se va del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y usted quiere que le diga una cosa? De los 8 partidos que anunciaron que llevarían a Leonel Fernández, hay 4 que querían proclamarlo ahora en el mes de febrero y marzo. Y el equipo de Leonel Fernández no lo ha permitido, para no generar una situación. Si Danilo Medina decide en este mes de febrero o a principios de marzo abordar la Constitución, que la van a abordar para eliminar el 20º transitorio, no por procurar de la repostulación, e inventan con el asunto de la reelección, hace tiempo que los partidos políticos que hicieron una publicación hace como 3 semanas tienen todo listo para proclamar a Leonel Fernández. Que lo lamentable de todo esto es que todavía Leonel Fernández a esta altura de juego quiera volver a ser presidente. Yo no sé para qué, por 12 años no hizo nada. No sé para qué quiere volver a ser presidente, y que el presidente de la República, que lo penoso también, aún teniendo 2 periodos, pretenda también abusar de la norma constitucional y por tener mayoría e imponerse para procurar una repostulación. En enero, a principios de la semana vimos que el vicepresidente, el ministro de Educación, Andrés Navarro, anunció su precandidatura a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana, y tú viniste aquí también a decir que ya ese era el delfín que había designado el danilismo para las próximas elecciones. Sin embargo, ayer vimos que
uno de los principales voceros políticos del presidente Danilo Medina, José Ramón Peralta, no sé por qué, pero de repente de la nada salió con la declaración de que Danilo Medina es el único que ganaría las elecciones próximas en una primera vuelta, haciendo referencia a que cualquier otro candidato requeriría una segunda vuelta para sus aspiraciones. Yo, como quiera, mantengo mi posición de que, bueno, ciertamente no hay versión o realidad o veracidad o seguridad de que Danilo Medina vaya a buscar una repostulación forzando una modificación de la Constitución, pero aún si lo hace, creo que Leonel Fernández no se iría del partido, se quedaría tranquilito ahí, porque sabe que no tendría futuro político fuera de su partido, más que el de ir a unas elecciones y perder, lo cual no le quedaría bien porque nunca ha perdido. ¿Y por qué Leonel no tendría futuro fuera de su partido? Porque si sale del partido no va a ganar unas elecciones, no la va a ganar. No hay forma. ¿Qué parte de la Biblia lo dice? ¿Y por No, qué en parte, ¿qué parte de la Biblia lo dice? No, mira. O sea, solo el PLD puede hacer que Leonel gane. gane. No, el PLD. Lo que pasa es que si se va, si Leonel Fernández se va del PLD por el hecho de que Danilo Medina, como presidente de la República, consigue la repostulación presidencial, mira, tú puedes tener la seguridad que serían muy pocos los que se irían con él. ¿Por qué? Porque al final se va a imponer la inclinación hacia el candidato presidente, porque el candidato presidente tiene una ventaja. O sea, ahora, si Leonel Fernández decidiera irse por una disputa dentro del partido, ¿cuál ventaja? por otra razón, aclárala. entonces se iría una buena proporción del PLD junto con él, tal vez. Ahora, si es porque el candidato que se queda como candidato es el presidente de la República en funciones, automáticamente todo el mundo o la mayoría se adheriría al presidente candidato por un asunto de influencia de poder. Mira, esa es una versión que corresponde al pasado. Hoy, yo insisto, tenemos otro público. La gente tiene hoy más conocimiento, más información y un componente que es la saturación de la continuidad en el alma de nosotros. Y luego, demasiado problema por esclarecer existen aquí. Y la única razón que tiene Danilo para saber que él tiene una hostilidad local contra su continuidad, la única razón es la legítima preocupación que tiene Danilo de saber que fuera del poder él no tiene garantía de su libertad. Viendo lo que pasa en América Latina, 17 presidentes presos. Y yo he dicho que yo lo entiendo y él tiene que usar su poder para tratar de asegurar también su propia autonomía. Pero decir que la gente no le va a importar y que va a seguir porque está ahí, es creer que este país sigue siendo un país de monos que solo siguen al que pica adelante. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Yo difiero totalmente de lo que dice Esteban y te voy a decir por qué. Mira, el abordaje a la Constitución, enrostrándole a todos los sectores que componen la sociedad dominicana que pueden hacer con ella lo que le da la gana por la ambición de medida de poder, en procura de protección, porque la mayoría del entorno del licenciado Danilo Medina sabe lo que han hecho y lo que procuran es tratar de ver cómo ellos tienen 4 años tranquilos y ver qué pasa. Mire, hermano, ¿por qué a mí no me gustaría un escenario de esa naturaleza del que yo he anunciado aquí? Porque relegaría a la oposición política a un tercer plano. Y la polarización se daría entre Leonel Fernández con un frente enfrentando la reelección y el gobierno encabezado por Danilo Medina y muchos sectores que han sido conservadores hasta el momento porque están esperando la decisión de Danilo Medina. ¿Tú sabes lo que harían? Le darían la espalda al intento de repostulación, que se lo han dicho al presidente de la República. Bueno, y yo le he dicho a la oposición, ¿Qué parte de la Biblia lo dice? Y yo le he dicho a la oposición, le he dicho, no hay que frotarse las manos. Si se divide el PLD nada más afecta a la oposición, para que ustedes estén claros. Y parece ser que se van a dar 2 escenarios posibles, o que hay 2 escenarios posibles. Danilo no abordando la Constitución y jugándosela con Navarro, porque con él sería el único que se la jugaría. Eso fue lo que yo dije, Esteban. O el otro escenario es aparentar que apoya a Leonel Fernández y por debajo apoyar a cualquiera, hasta al diablo menos a Leonel Fernández, para que usted esté claro. El gobierno de la tarde.
Regresamos al gobierno de la tarde, 5:16, avanza la tarde de este miércoles 20 de febrero y cortesía de nuestro diario Z Digital damos lectura al segundo boletín informativo del día de hoy. El ministro de Energía y Minas, miembro del equipo coordinador del Pacto Eléctrico, Antonio Isaconde, lamentó que la miopía política haya impedido la suscripción de un acuerdo que constituye la base para ordenar el sector, independientemente de quién gobierne el país. Isaconde planteó que el pacto eléctrico, el cual dijo fue consensuado en el 85% de sus puntos por una mayoría calificada, conviene a quienes tienen aspiraciones de gobernar, pues hallarían una casa ordenada y un camino para ejecutar grandes reformas para un sector eléctrico eficiente. Desafortunadamente en este país la miopía es parte de la genética de la clase política dominicana. Solo ven a corto plazo y a veces sobre la base de intereses mezquinos e intereses politiqueros y no pueden ver más allá, planteó Isaconde. Afirmó que el pacto eléctrico tiene muchos enemigos que por suerte son una minoría, pero que se lucran del caos, no quieren orden ni rendición de cuentas y ponen por encima de todo sus intereses personales. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, anunció el desembolso al consorcio Monte Grande de los fondos de 2 cubicaciones de más de 12 millones de dólares. Los fondos fueron entregados al consorcio el 11 y 13 de febrero, tras advertirle que no había excusas para la culminación de los trabajos en el mes de abril del 2020, como está establecido en el acuerdo con el gobierno central. Indicó que hacía la aclaración a propósito de la denuncia hecha por el Consorcio Dominicano del Sur de que una empresa subcontratista de Montegrande alegadamente le adeuda 3 millones de pesos. Según el INDRI, la empresa suplidora habría bloqueado la entrada de los obreros al área donde se desarrollan los trabajos de la presa en Barahona. El jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, Diosdado Cabello, alertó este miércoles que habrá una respuesta terrible a quienes intenten invadir Venezuela, al tiempo que volvió a rechazar el ingreso de la ayuda humanitaria que se acopia en las fronteras del país y que fue gestionada por la oposición. Si ellos creen que van a venir militares de otros países a asesinar a los chavistas y nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados, están muy equivocados. Ya cada quien sabe lo que tiene que hacer, ya cada quien sabe dónde tiene que ir, apuntó en referencia a instrucciones militares que no aclaró. El número 2 del chavismo aseguró que la oposición venezolana amenaza al chavismo con una invasión de soldados importados estadounidenses. Todas estas informaciones pueden ser ampliadas a través de nuestro diario Z Digital y a través de nuestra plataforma de redes sociales con el usuario Z101 Digital, y también usted puede hacerlo interactivo con nuestro canal de YouTube a través de la cuenta Z Digital. Continuamos con el análisis, los comentarios de los principales temas que han sido noticia el día de hoy por todos los miembros del gobierno de la tarde. Hay 2 embajadores dominicanos en Venezuela. ¿Cómo? Hay 2 embajadores venezolanos en República Dominicana, lo dije al revés. Hay 2 embajadores venezolanos en República Dominicana. Pero mira, iba a decir anteriormente. Pero detente ahí. Hay un reconocimiento internacional que no han podido oficialmente en las instituciones de las Naciones Unidas ni quieren lo vea desconocer la legitimidad de Maduro. Hay una parte encabezada por Estados Unidos que lo ha excluido y está fomentando eso, pero legítimamente no hay 2 delegados. Bueno, los hay, en la práctica los hay, se acepte o no, los hay. No tienen valor y no son idénticos para nadie. Y los hay de tal manera, Fafa, nos guste o no, que incluso el propio gobierno dominicano, dentro de su habitual vacilación, se unió, aunque a última hora, pero lo hizo, al desconocimiento de las últimas elecciones. Es decir, será interesante saber cuál va a ser la actitud del Estado dominicano que hoy preside este gobierno en relación a ese tema. Hoy, por cierto, un agregado militar que respondía hasta hace poco al oficialismo en Estados Unidos terminó reconociendo también. Está bien, se puede ir cualquiera, pero eso es toda la cobertura del papel norteamericano que quiere controlar toda la riqueza de Venezuela, independientemente de las razones internas de Venezuela. Por eso, esa solución hay que propiciarla en el mundo sin la intervención. Yo creo, Fafa, no como estamos trabajando. Yo creo, Fafa, que la situación de las elecciones del 2018 esencialmente y del gobierno que debía iniciar en 2019 en enero, no hay que ser un súcubo ni un agente de la CIA encubierto ni nada por el estilo, como para darse cuenta que lo que allí ocurrió bien merece que la comunidad internacional preocupada por lo de Venezuela
genere algún tipo de presión a que eso se solucione. Yo estoy contigo y con la inmensa mayoría de la gente que quiere que esto ocurra sin intervención, ni militar ni de ningún tipo, con la menor injerencia posible, pero no es posible mirar hacia otro lado para complacer las apetencias de nadie, ni que parezca que toda preocupación, sobre todo cuando nosotros tenemos la prueba en nuestros ojos con esa migración venezolana que está aquí en este país, no de vacaciones, ni ha venido aquí porque esto sea Suiza, Este es un país con imperfecciones, con todos los problemas que nosotros hablamos. Ha venido porque su propia subsistencia estaba amenazada en su país. Pero yo te digo, entonces no hay que yo desconocer reconozco eso. la tensión interna de Venezuela, pero la gente se queda en ellos solos sin entender el papel norteamericano para esa crisis. ¿Por qué si hay una motivación humana no asume lo de Haití? ¿Por qué Haití no mueve? Pero Haití recibe muchísimo más ayuda. Quiero ubicarme en el caso de la República Dominicana, porque en el caso de la República Dominicana, ciertamente, República Dominicana ante los escenarios internacionales se puso del lado de los gobiernos que declaran ilegítimo el gobierno de Maduro. Y también en los escenarios internacionales correspondientes reconoció al presidente Guaidó como presidente provisional de Venezuela. Está por verse ahora si el presidente Danilo Medina, que eso sí está por verse, va a recibir las credenciales del nuevo embajador venezolano en la República Dominicana, designado por el presidente provisional, que dicho sea de paso, todavía Maduro vive insistiendo en que por qué el presidente provisional Guaidó no ha convocado elecciones, que no sé, lo veo como una contradicción. Señores, No, pero es como que una base de ustedes hablan de negociación. Maduro. Una búsqueda de Una base negociación. Ustedes hablan de negociación. Maduro y yo oigo personas aquí que yo entendía que tenían como un nivel mayor de intelectualidad, hablando de Maduro, como si Maduro de verdad representara a la izquierda de Venezuela. Si tú me hablaras de dividida ahora mismo en Chávez, 20.000 sería otra pedazos. cosa, pero aquí hablan de Maduro, como que Maduro de verdad es el Cuando la heredero de misma Chávez. izquierda venezolana hoy, encabezada por gente que fue en su momento incluso hasta asesora de los propios gobiernos de Chávez, hoy convoca que la única José salida Luis- es precisamente unas José elecciones Luis para que dijo este hombre aquí salga. hace Está unos bien. días. Lo que José yo no Luis le dijo aquí tolero a hace unos ustedes es días, que ignoran Fafa. el papel de Estados Unidos. Que parece que un No Salvador no lo ignoramos, es un Fafa. vagabundo. No, pero Lo no que se no puede lo ignorar reducimos a el eso, de como él tú haces. tampoco. No, pero ese es el papel. No lo reducimos a eso. Pero mira, Reducirlo a eso No, también el es un problema. Ustedes lo José ignoran, Luis. es el problema. No que lo No, reducen. yo no lo ignoro, Oye, pero no lo eso. reduzco a eso. nada más. Esa José es la Luis dijo fuerza hace unos fundamental de días. esta crisis. La intervención de Estados Unidos por adueñarse de la riqueza. ¿Y por qué de no Venezuela, no intervinieron independientemente antes? de los problemas internos de Venezuela. Por eso la Ese independientemente es como el está mal, pero No, yo no está envuelvo. bien, pero Yo no envuelvo. eh, Las Naciones Unidas no han podido ganar la mayoría para justificar ese desconocimiento. Es una relación regional. Entonces, esa crisis es verdad, hay que enfrentarla, pero Estados Unidos no puede creer que puede seguir como lo ha hecho en el siglo entero pasado, decidiendo el destino de los otros pueblos para ellos oprimirlo. Eso es lo que yo no ignoro en esta crisis. Pero yo, mira, yo tampoco pero- ignoro la pero- opresión no, que no. siente el pueblo venezolano hoy por parte de su pero gobierno. O en sea realidad no lo ha que bajo hecho. esa justificación hay que aplaudírselo todo a Maduro y dejarlo ahí hasta que él quiera. pero, Nadie ha dicho pero eso. mira una cosa. Lo que no Mire- puede mire una Estados Unidos cosa. hacer Mire- eso que está Miren haciendo. una cosa. Yo había dicho en semanas anteriores de que había un ejercicio de tibiadez del Estado Dominicano. Y discutía con Esteban en ese momento la situación que iba a generar el hecho de que nosotros firmáramos la comunicación ante la OEA y las Naciones Unidas, planteáramos la misma posición que los países que desconocen la legitimidad del gobierno de Maduro y a su vez no reconocer el gobierno de Guaidó. Porque Jugaron sin a- algo... jugaron. Pero lo claro, reconoció, no, pero, Eddie. pero Y una no, muestra de eso el nombramiento del embajador. no, hermano, déjame decirte algo. ¿Tú sabes de qué está el problema? Que hoy estamos cuestionando de que si el gobierno va a recibir o no la carta credencial. No, porque eso es porque fue ayer que lo ciertamente, óyeme, ciertamente ahora mismo tenemos un dilema. Hay dos designaciones. Una que ya está aquí hace tiempo y que el gobierno recibió la carta credencial y otra que acaba de ser designado. Si la República Dominicana en ese momento que desconoció la legitimidad de Maduro hubiese reconocido el gobierno de Guaidó, ya nadie estuviera preguntándose qué va a hacer la República Dominicana. Ahora mismo no sabemos qué va a hacer. Claro. Ahí es que está el problema. Estamos, reconoció a Guaidó. estamos, pues, en, está una, bien. no, Esperemos 2 estamos días en una nada más, que especie eso de se suele España esperando boba. 2 días. José Luis y yo discutíamos hace unos días una teoría muy simple, parece jocosa, sin embargo no lo es, de que cuando Chávez fue diagnosticado con cáncer y empezó a complicarse, él buscó el más bruto o quizás el menos inteligente de todos Por menos sus ambicioso. ministros
tal vez el menos ambicioso, en el entendido de que probablemente él no iba a necesitar que lo sustituyeran y bajo esa premisa eligió a Maduro y se fuñó. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, casi son las 5:30, ya son las 5:29. Iniciamos con la ronda de comentarios por parte de todo el equipo del gobierno de la tarde y el primero es de Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa, gracias, compañero. Miren, lo primero es que esta mañana, cuando abrí uno de los diarios, vi que había un estudio, después que nosotros habíamos criticado aquí, José Luis, el hecho de que en la ley electoral, entonces tratan de impedir que aquí se manejen las encuestas como mecanismo de propaganda o de colocación de simpatías irreales, procurando tratar de confundir al electorado nacional. Y la ley establece que hay que registrarle en la Junta Central Electoral. Pero se destapan con una hoy, que es del Centro Iberoamericano de Gobernabilidad Política y Administración Pública. Y habla de la preferencia de Leonel Fernández como candidato en el PLD y fuera del PLD y en unas elecciones generales. Yo me dediqué a buscar ese Centro Iberoamericano de Gobernación, que tiene algunas unidades para el tema geográfico en los países de Brasil, México, Perú, Argentina, Cuba, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala y Bolivia. Habla de quiénes somos. Le he dado por toda la vía a través de la web, procurando que me diga en qué países, inclusive en las que tienen unidades, ellos han hecho estudios de marketing político. O sea, yo no he encontrado ninguno. Si hay alguno, me lo pueden enseñar, pero no sé dónde lo han hecho porque no dice dónde lo han hecho. No aparece. No aparece. Y aparte de eso, estuve tratando de contactar a la señora o señorita Francisca Villalba Pérez, que es la responsable del centro, para que nos diga quién fue que encargó el estudio, aunque está publicado en un periódico de mucha credibilidad en el país, pero alguien tiene que agenciarse el estudio o alguien tiene que haberlo ordenado allá. Pero aunque hace el levantamiento sobre la situación económica y geográfica y de otra naturaleza para muchos países, no he visto que haya hecho levantamiento de preferencia electoral en ninguno de los países, inclusive donde tienen dotaciones. Si alguien... ¿No diste con la señorita? ¿No la conseguiste? Llamé, me dijeron que llamara en el transcurso de la tarde, hora dominicana, hasta las 7 de la noche. Voy a seguir insistiendo para que ella nos diga a ver si tiene la posibilidad de revelar quién pagó el estudio. Pero si hay una cosa que yo he dicho siempre de las encuestas, es que hay que hacer las encuestas, a ver cuántos dominicanos creen en las jodidas encuestas. Yo siempre he dicho que el tema de las encuestas es eso, precisamente la credibilidad. Pero yo le decía a los diputados que no perdieran su tiempo de que preocupados por... La credibilidad de una encuesta es cuando puede acertar o acercarse a los resultados después que están emitidos. Eso es lo que yo creo. Pero el decir que Leonel Fernández tiene la preferencia y buscan una encuesta, ahorita van a buscar 70 centros de estudio que cuando yo busqué ver si tenía relación con la Fundación Global, no tiene ningún tipo de vínculo. Pero yo estoy convencido de que alguien debe haberse agenciado o atribuido esa encuesta. Y ojalá que pudieran decir, que llame algún dominicano. Eso se basa, Eddie. Oye. Esa es la famosa premisa de Milton Friedman, de que no hay almuerzo gratis. Sí, claro. Ahora, o paga el que brinda o termina pagando el invitado. Si alguien me demuestra y tiene pruebas, aunque sea una grabación, de que el Centro Iberoamericano de Gobernación Pública y Administración fue y lo encuestó, usted tiene un premio aquí. Puede pedir por su boca. Me tiene que enseñar la prueba, porque yo sé que no va a aparecer. Se lo digo eso para que ustedes sepan. El otro tema que esa pudo haber sido una encuesta dirigida y pagada por alguno de los interesados que probablemente salieron en la misma encuesta. Pero marketing, porque uno está haciendo encuesta, ya a uno le enseñan encuesta, marketing, pero ustedes no ven que están hablando de la primera vuelta, de que Danilo Medina ganaría en primera vuelta. Yo quiero, en el comentario central mío, decir lo siguiente. José Ramón Peralta y el hermano Monchi Fadul han tratado nuevamente de colocar sobre la mesa de discusiones el tema de la posible reelección de Danilo Medina, bajo el alegato de que Danilo Medina gana las elecciones en primera vuelta en la República Dominicana nuevamente. No sé dónde están midiendo. Y en honor a la verdad, en una situación como en la que estamos ahora, consciente de que hacer eso
sería vulnerar el derecho que tienen los dominicanos de exigir que se respete su normativa, o que la han irrespetado cuando le da la gana. Yo creo que ya es faltando el respeto a todos los dominicanos, porque parece que no tienen tiempo para esperar. Si Danilo Medina, que creo que goza con una popularidad aceptable para 8 años de gestión, lleva 7 años, entiende que su popularidad está por encima de cualquier administración y que puede mantenerse en el tiempo, sencillamente buscar la manera de que no se la aniquile políticamente y esperar un proceso electoral. Pero parece que no quieren ni eso. Y si modifican esta Constitución de la República ahora para que pueda ser repostulado nuevamente, que se olvide la República Dominicana de democracia. Porque en el 23 también la van a abordar de nuevo. Y en el 27 la abordarían de nuevo. Y haciendo uso de la triquiñuela que le garantiza el Estado cuando se usa de forma desmedida y sin consecuencia los recursos y el poder, aquí no hay manera de que nadie pueda resistir cosas como esa. Y los dominicanos tienen que estar claros en eso, no la oposición política, que para mí no está haciendo nada para tratar de impedir que ese tema salga de la opinión pública nacional. Porque este país no es Monchi y José Ramón Peralta los que están al lado de Danilo Medina y el grupito que está comiendo y está en la teta. Este país somos todos. Y si Danilo Medina no tiene nada que explicar durante su gestión frente a la administración pública, que creo que para mí es un hombre serio, creo yo. Entonces, que eso que están insistiendo y que lo están obligando a que él acepte, el violar el principio de que nuestros gobernantes responden a todos, no al entorno, y otra vez fragmentar el sistema constitucional de la República Dominicana para complacer ambiciones desmedidas de gente que está ahí al lado de él, tiene que saber que le van a dar una lección como nunca antes a ningún candidato en América Latina. Porque es demasiado evidente. Si ciertamente había el interés o la ambición de permanecer más allá del año 2020 en el poder, usted no debió aceptar en esa modificación que usted propuso el que no tenía posibilidades de repostularse en el año 2020. Y yo creo que la República Dominicana no puede permitir eso, bajo ninguna circunstancia. Y si él tiene una fortaleza política internamente y fuera del PLD que se le endose a quien él le dé la gana, pero yo creo que a él no le conviene jugársela así, porque saldría peor si le va mal en ese intento. Saldría peor que él voluntariamente, respetando la democracia, saliera a partir del 16 de agosto del año 2020. Saldría como tiene que salir un presidente que cumplió su periodo y que no vulneró una vez más la Constitución de la República. Pero óigame bien lo que le estoy diciendo al entorno del presidente de la República. Si insisten en eso y lo convencen, y él inventa con eso, sale peor que todos los presidentes que han salido en América Latina cuando se le quieren imponer a la gran mayoría y cuando quieren pasarle por encima a toda la vaina. Y después decimos, bueno, que la intervención norteamericana. Yo recuerdo que cuando yo era muchacho y alguien abusaba de mí por tamaño y fortaleza, todo el mundo veía bien que uno más grande que el que me dio a mí le diera una lección. Y yo nunca he estado de acuerdo con las intervenciones de ninguna naturaleza. Pero países como el nuestro, donde quien ostenta el poder, tipo Venezuela, tipo Bolivia, tipo Honduras, cuando un grupito quiera adueñarse de todo y no permitir que la democracia siga en desarrollo, entonces uno no puede oponerse ni sentirse mal cuando alguien fuera de su país opina y quiere colaborar para que eso no se haga. Porque aquí somos tan enanos que hemos permitido que se haga con nosotros lo que le dé la gana todo el que esté en el poder. Y cuando digo de todo, hablo de todos los partidos, hablo reformistas, hablo PRDistas, todo el que está en el poder. Porque que yo milite en un partido político no necesariamente soy compromisario con toda la vaina que hizo el Partido Reformista. Y lo he dicho aquí. Yo respeto las cosas que se hicieron en beneficio de la colectividad nacional, de todos los partidos, incluyendo el mío. Pero no voy a respaldar nunca las cosas que se hagan en detrimento del sistema democrático, ni de los derechos fundamentales de cada dominicano. Así que tengan
bien claro lo que le estoy diciendo. No solamente aquí se le van a oponer a eso, todos los sectores, porque uno está en contacto con la mayoría. Y no se lo han dicho en su cara porque es el presidente de la República. Pero también cuidadito si después recibimos una advertencia, como la que le hizo el Departamento de Estado a Evo en Bolivia. Y después hay injerencia. ¿Y qué usted quiere si nosotros no hemos tenido la capacidad de demostrarle a esos señores ambiciosos de poder de que no pueden seguir vulnerando la Constitución por ambiciones de medida? Tienen que respetarnos como dominicanos. Y ahí al lado del presidente hay 700 gente que él puede endosarle su liderazgo, si ciertamente lo tiene. Y si según el centro porque el centro no sé en cuánto colocó a Danilo Medina, creo que un 17. No, este centro no lo pagó Danilo porque le colocó un 17. Ese no lo pagó Danilo. Para mí eso lo pagó Leonel Fernández. Lo pagó. Y bien que paga Leonel Fernández, la información que tengo. Cuando lo van a poner allá arriba, aunque no tenga nada, lo paga hasta 3 veces el costo. Ay, mi madre. Entonces, yo creo que la República Dominicana no merece de su presidente, que tiene mucha simpatía y que además de eso es un hombre de familia y respetuoso. Para mí es respetuoso que él intente, porque el grupito que está al lado, sabiendo lo que hizo y que corre riesgo, lo obliguen a él a violentar la norma constitucional detrás de una segunda repostulación. Porque si no le va bien, si la sociedad le da la espalda aún haciendo uso de los recursos del Estado y el poder, le va a ir, pero muy mal, peor que cualquiera de esos presidentes que hoy están siendo cuestionados y están en los tribunales en cada uno de los países que ustedes conocen muy bien y lo que está pasando con ellos. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Estamos en la ronda de comentarios individuales y es momento de escuchar a las 5:43 el comentario de Esteban Delgado. Gracias, Yulisa. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de esta Z101, el gobierno de la tarde. Estaba observando, al principio que habíamos dicho del programa, que el próximo 27 de febrero al presidente de la República le corresponde emitir su discurso correspondiente a la rendición de cuentas de su segundo año de mandato, de su segundo periodo de mandato, el año 2018. Y entonces ahí ha de decir, cuáles son los logros que ha alcanzado durante el recién pasado año 2018. Generalmente los presidentes se enfocan en la gestión completa y hacen referencia a todo lo que han hecho durante los 6 años y también hacen referencia a los planes que tienen por venir. Ese discurso del presidente Medina, tomando en cuenta que este es un año electoral, va seguro a enviar algún tipo de señal en la dirección de lo que él mismo ha dicho, que el próximo mes de marzo se va a referir al tema de la reelección. Y cuando decimos que se va a referir al tema de la reelección, uno debe asumir que al referirse a ese tema se tendría que referir a diversos aspectos, y uno de ellos es precisamente el hecho de que la Constitución de la República le impide al presidente Danilo Medina repostularse para el próximo año 2020 o buscar una repostulación, y al mismo tiempo le impide volver a buscar una repostulación para el resto de su vida, tomando en cuenta que se trata de un hombre con apenas, no apenas, pero con solo 62, 63 años de edad. Entonces es posible que se considere joven como para tener la oportunidad de buscar la presidencia de la República dentro de 4, 8, 12 años. ¿Qué edad va a tener? No, me refiero al hecho de que su edad actual, si consideramos que un hombre de la edad de él en el año 2020, que pon tú que tenga 64 o 65 años, se vaya de la presidencia y que no tenga la posibilidad de volver a postularse jamás, pues es una importante limitación. Pero en un país donde hay 10 millones de dominicanos, que uno no vuelva a gobernar no es nada, porque hay un paquete con cierto, calidad suficiente. Sin embargo, para relevarlo. Yo hago la referencia por lo siguiente. Mira, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, tomando en cuenta la condición en que se encuentra la oposición política del país, en el Partido de la Liberación Dominicana, cuando se producen disputas en torno a la búsqueda de la candidatura presidencial, se trata de una competencia no en procura de una precandidatura o de una candidatura, sino en procura de que en el PLD se da por seguro presidente el que vaya como candidato. Se da por seguro presidente y uno dirá, ¿por qué? Porque eso no lo dice ningún libro, pero
es con base en lo que se observa del posicionamiento que ha venido teniendo el opositor Partido Revolucionario Moderno, y tomando en cuenta incluso que dentro del Partido Revolucionario Moderno, aún entre sus dos aspirantes principales, no se ve o no se percibe una intención de unidad real. Incluso uno observa al expresidente Hipólito Mejía más cerca del danilismo que de su propio Partido Revolucionario Moderno, pero ya eso es un asunto de observación desde fuera. Ahora bien, el caso de la posibilidad de que el presidente Danilo Medina pueda buscar una repostulación por mecanismos legales, y cuando digo mecanismos legales sería la modificación de la Constitución de la República, que se pudiera considerar como un hecho no agradable para determinados sectores de la población, pero en el país existen los llamados poderes fácticos, y a veces uno analiza cuál es la visión que tienen los llamados poderes fácticos en la República Dominicana cuando se trata de ver qué es más conveniente hacia el futuro y hacia los intereses que tienen esos sectores, porque bueno, uno tiene que hacer sintonía con el pueblo, pero al final aquí se imponen sectores de poder. ¿Y qué se visualiza en cuanto a la posibilidad de que el seguro presidente de la República el próximo año sea tal vez Leonel Fernández como candidato del Partido de la Liberación Dominicana, que gane unas primarias fácil si el presidente Danilo Medina no consigue la repostulación presidencial, o el presidente Danilo Medina si consigue la repostulación presidencial? Y se tiene la percepción de que cualquiera de los dos sería seguro presidente de la República. En ese caso, entonces, tú tienes aquí sectores de poder de diferentes áreas, y de poder no solo económico, sino también de poder social, en términos, vuelvo y repito, en términos fácticos, que pudieran estar analizando qué conviene más o qué conviene menos, que pudieran estar analizando cuál es el mal menor, y al analizar eso, entonces visualizan a Leonel Fernández y a Danilo Medina como los posibles presidentes de la República otra vez, y también visualizan cuál sería el mal menor. Y al analizar el mal menor, no creo que haya una resistencia tan dramática o tan drástica como ponen algunos a la posibilidad de que aquí se produzca una nueva modificación de la Constitución para abrirle paso al presidente Danilo Medina a una nueva repostulación. Algo a lo que yo particularmente, como Esteban Delgado, me opongo. Yo he dicho aquí varias veces que los que fueron presidentes no merecen volver a ser presidentes, o sea, no deben. Si el presidente Leonel Fernández ya nos gobernó, pues bueno, lo ideal es que no vuelva a ser presidente. Si el presidente Hipólito Mejía ya nos gobernó, lo ideal es que no vuelva a ser presidente. Y si el presidente Danilo Medina ya nos gobernó 8 años, lo ideal es que no vuelva a ser presidente. Sin embargo, esa es la visión que puedo yo tener. Yo difiero de Eddie Alcántara en cuanto a su comentario anterior en un solo aspecto. En el aspecto que dice que si se produjera una modificación constitucional y si el presidente Danilo Medina llegara a conquistar la presidencia de la República nuevamente, aquí le iría al país peor que como le ha ido a todos los otros países donde se ha producido esa situación. Y creo que es una exageración un poco exagerada, valga la redundancia, porque si nos vamos a comparar con situaciones, sí, una exageración exagerada. No, yo lo que dije, pero, dame un segundito que tu comentario, y perdóname, yo lo que he dicho es, los presidentes que han tenido la oportunidad de salir por la puerta grande, después de tener una aceptación o una gestión aceptable, más o menos, o más sin el menos, o menos sin el más, cuando forzan una jugada y arriesgan todo y no lo logran, salen muy mal. Bueno, peor, sí, oye, y peor sí, que aquellos sí, y yo creo que lo han intentado por otra vía. Y yo creo que si el presidente ha de obtener la repostulación presidencial, también lo he dicho en este programa, debería producirse ese movimiento de modificación constitucional antes de que concluya el mes de marzo y antes de que a él le corresponda hablar, porque si no, entonces lo único que le correspondería es decir que la Constitución de la República le impide ser candidato y que entonces él no va a buscar una repostulación. Lo otro pudiera ser decir, yo quiero volver a buscar una repostulación y yo quiero entonces forzar una modificación de la Constitución, y entonces le iría, como dice Eddie Alcántara, le iría muy mal porque entonces se vería muy feo. Por lo tanto, he dicho varias veces que los reeleccionistas deberían apresurar esa modificación constitucional en los próximos 10 días que le quedan, 8 días que le quedan al mes de febrero y 30 días del mes de marzo, para que tal vez el 31 de marzo el presidente pueda decir,
mira, como ya la Constitución no me lo impide, yo puedo buscar una repostulación. Pero quiero poner otro escenario también, y es el hecho de que, fíjense, el presidente Medina, con ese artículo que él mismo hizo incluir en la Constitución de la República, y ese transitorio que también hizo incluir en la Constitución de la República, pone en evidencia un escenario interesante por lo siguiente. Nosotros tenemos un expresidente que ha gobernado la República en 3 periodos constitucionales, que es Leonel Fernández. Si Leonel Fernández logra la repostulación presidencial en el 2020 y gana la presidencia, podemos entonces tener la seguridad de que Leonel Fernández va a llegar a igualar a Buenaventura Báez en cuanto a cantidad de veces en el gobierno, porque va a pasar por el gobierno y va a gobernar durante 5 periodos. El periodo 96-2000, los 2 periodos 2004-2012, y si gana en el 2020 es posible que se tire los 2 periodos, porque es muy difícil que un presidente con la oportunidad de repostularse, como la Constitución le da esa oportunidad, no busque la repostulación en un segundo periodo, como se lo permite la Constitución actual. Fíjense que estamos hablando entonces de que la Constitución de la República no solo le impide a Danilo Medina volver a repostularse en estas elecciones que vienen, sino que también le impide volver a buscar una repostulación. Mientras que los expresidentes que nos quedan vivos, que son Hipólito Mejía y Leonel Fernández, sí tienen la posibilidad de buscar repostulación nuevamente, y no solo eso, sino de buscar 2 veces de la repostulación, o de buscarla cuantas veces sea necesario si no consiguen la repostulación en las próximas elecciones, o si ganan y luego si consiguen la repostulación y luego pierden, entonces pueden volver a aspirar. O sea, estamos hablando de que ciertamente en el caso de Danilo Medina se ha producido una inhabilitación de por vida a la posibilidad de volver a aspirar, y eso pudiera considerarse injusto. No digo que ilegal ni inconstitucional, porque está precisamente en la Constitución, y esa Constitución es válida. Y aparte de eso, tampoco digo que es una pena, porque esa inclusión de ese impedimento la promovió el mismo presidente Danilo Medina. Ahora bien, el hombre es él y sus circunstancias. A mí me da la impresión de que en eso, de que el hombre es él y sus circunstancias, también va a ocurrir que la sociedad es ella y sus circunstancias. Y aquí hay sectores que bien pudieran estar visualizando cuál es el futuro político de la República Dominicana, o cuál sería el futuro político de la República Dominicana con la eventualidad de que el presidente Leonel Fernández vuelva al poder, que sería por el Partido de la Liberación Dominicana. Y quisiera también dejar la reflexión sobre lo siguiente. En el caso de Leonel Fernández y Danilo Medina, una de las principales debilidades que se le atribuye al presidente Danilo Medina en su gestión de gobierno es la de la corrupción y la impunidad. Yo siempre he dicho que cuando uno analiza o evalúa a la gestión del presidente Danilo Medina, salen a relucir 3 aspectos fundamentales como aspectos negativos. Después los otros aspectos son aspectos soportables, aspectos resistibles o aspectos que han sido superiores en cuanto a gestión a las gestiones de presidentes anteriores. Esos aspectos negativos son corrupción, impunidad y la inseguridad ciudadana, sobre lo que discutimos bastante el año pasado. Perdón, el año pasado, ayer. Ahora, hago referencia a eso porque... hago referencia a eso porque si nos ponemos a analizar los sectores que aquí pudieran estar o tener poder de decisión económica, política y social, pudieran visualizar que el retorno de Leonel Fernández a la presidencia sería entonces la permanencia o la continuación o el agrandamiento de la debilidad que tiene o que se le ve al presidente Danilo Medina, que es la debilidad de la corrupción. Porque entonces uno se pregunta dónde vamos a ubicar a aquellos exfuncionarios que la sociedad ha colocado como corruptos, a tal punto que la gente lo ve como que son corruptos aún, y no digo aún sin serlo, porque aparentemente sí lo han sido, pero aún cuando la justicia favoreciéndolos, aun cuando la justicia, condicionada o no, los ha favorecido, absorbiéndolos de culpa. Entonces, ¿qué va a pasar con esos exfuncionarios, con esos exmilitares, con todos aquellos que han rodeado a Leonel Fernández y que se les acusa o se les ubica como
grandes corruptos que pasaron por el gobierno en el pasado. Si el presidente Leonel Fernández vuelve, entonces volverían esos corruptos a gobernar junto con él. Igualito. Entonces, si sería igualito, entonces hay sectores aquí que pudieran estar visualizando cuál es el mal menor. Si la continuidad de Danilo Medina, que tiene sus corruptos también. Que también tiene sus sí, que venga Hipólito, que tuvo sus ladrones también. Que seguirían con Danilo también. O que entonces, si venga Leonel y traigamos a los ladrones exacto, que trajo entonces, también. Viéndolo exacto, desde ese punto de vista, uno diría, bueno, el candidato ideal sería Luis Abinader, que nunca ha gobernado y que está ahí en un partido nuevo. Porque los corruptos de Hipólito no serían los de Luis. No sabemos si los corruptos de Hipólito también entonces van a gobernar con Luis Abinader, porque están también en ese partido. Y no estamos generalizando, lo que estamos diciendo es que en todos los partidos hay corruptos, en todos los partidos y en todos los gobiernos siempre va a haber corrupción. O es que cada presidente tiene su equipo personal. Ahora, la modificación de la Constitución de la República y el restablecimiento de la posibilidad de que el presidente Danilo Medina vuelva a repostularse no sería una acción ilegal. Pudiera verse como una acción inadecuada, como una acción antiética, tal vez como una acción que algunos calificarán, minoría por supuesto, de ilegítima. Pero si eso llegara a producirse, tengan ustedes la seguridad de que el presidente Danilo Medina volvería a ser presidente seguro a partir del año 2020. El gobierno de la tarde. Son las 6:01 de la tarde. Escuchamos los comentarios de todos los miembros de este equipo y es momento de escuchar el comentario de don Rafael Fafa Taveras. ¿Cómo no, Yulisa? Gracias de verdad por tu presentación. Yo quiero, antes de entrar a mi comentario, cumplir con 2 compromisos de solidaridad. Ustedes saben que yo soy de Salcedo. Y en Salcedo me nací, me formé allá, mi participación política se inició en Salcedo y por lo tanto yo tengo muchos vínculos con las familias tradicionales de Salcedo. Por eso, la misa final del novenario del alma de Argentina Camilo, que era una madre de unos varones que son mis amigos, Francisco y Radamés y Gustavo Camilo, y que tienen mañana una misa final el jueves, mañana jueves 21, a las 10 antes meridiano, en la iglesia Inmaculada Concepción de Jayabo Salcedo. Yo estaré espiritualmente con ustedes ahí. Y el otro es una labor innegable de solidaridad, porque aquí efectivamente seguimos el caso del doctor Gómez. El doctor Gómez fue aquel funcionario, aquel médico que enredado en una situación de hace un par de años, fue el 6 de septiembre de 2017 y estamos en el 19, un sujeto lo abordó a la entrada de la galería de la casa tomando un dinero de un cambio de cheque que había realizado para pagar una reparación de su casa. Y que ahí se enfrascaron a nivel de turbulencia, el tigre hirió el asaltante a uno y amenazó de muerte y tumbó y golpeó al doctor Gómez. Y entonces el vecindario alarmado, junto con él, terminó ajustando cuenta con el asaltante. Y el doctor Gómez estuvo preso y aparece incriminado entonces con los que directamente actuaron en una situación elemental de solidaridad. Lo digo hoy porque él estará mañana en una audiencia que yo espero valore la realidad. La Z en aquel momento hace lo que yo recuerdo ahora, estar al lado del doctor Gómez y creer que él no merecía de ninguna manera ser incriminado. Ojalá, por el contrario, no pudieran resarcir el daño que le hicieron a él cuando lo mantuvieron injustamente en prisión por un buen tiempo. Eso no tiene madre, chico. Pues miren, mi comentario tiene que ver con algo muy concreto. El gobierno había anunciado que iba a firmarse el pacto eléctrico. Había anunciado que iba a firmarse el pacto eléctrico el día 12. Entonces, se celebró, Agripino convocó una reunión para que los participantes en las discusiones que se hicieron para el pacto eléctrico, pacto
que era desde el 14 comenzó a discutirse. El 14 comenzó a discutirse en el gobierno de este presidente que tenemos nosotros. Sin embargo, no se pudo firmar porque habían disidencias. Y ahora, sin haber respondido a esa disidencia, se anunció de repente que el gobierno iba a firmarlo. Y ustedes saben una cosa, que el gobierno contaba con el apoyo del empresariado en sus voceros que respaldaban la acción, y además de esa decisión fue el 13 de octubre del 14 que se prolongó hasta el 17 y la lucha por el pacto, y ahora estamos frente a una situación donde ante el 27 de febrero Danilo hubiese querido presentar al país en el balance de sus obras la firma del pacto eléctrico. Pero anunciado sin haber consultado a todos los que participaron, el Partido Revolucionario Moderno, que se retiró de la discusión y que cuando se retiró de la discusión estableció primero que estaba de acuerdo con un pacto, pero ese pacto debía contemplar las razones que el Partido Revolucionario Moderno estableció, y yo quiero simplemente leérsela a la población para que puedan explicarse por qué el pacto eléctrico no se va a firmar y a quiénes es que hay que pedirle cuenta. Porque ahora tú puedes decir, bueno, el pacto eléctrico, que es muy importante y trascendental para el país, no se firmó porque el PRM se negó a hacerlo. No, señor. El PRM estableció y se lo escribió a la comisión que dirigía la discusión para el pacto, que había por parte del gobierno que cumplir la Ley General de Electricidad vigente, que el gobierno no cumple. Que había que transparentar el alcance de la reestructuración sectorial, comprometiéndose a limitar la CDE a un consejo de administración y fusionar en una sola las 3 empresas distribuidoras. Porque el PRD, el PRM le dijo, el compromiso de eliminar en un plazo de 18 meses los apagones por gestión de demanda que en la actualidad realizan las distribuidoras de electricidad, las cuales reconoce el gobierno que solo suplen el 80% de la demanda. El PRM le exigió a ese comité para poder firmar ese documento que había que transparentar la gestión de las distribuidoras, que no fueran ocultas, realizando la auditoría de gestión de esta, la cual no se hace desde el 12, estamos en el 19, y comprometerse a realizar auditorías semestrales, comprometiéndose a publicar dichos hallazgos, es decir, evitar el silencio de gestiones que sin ningún control solo actúan a conveniencia de los jefes de ella. El PRM le pidió que había que aplicar un programa de reducción de gastos operativos de las 3 empresas distribuidoras, tomando como referencia las recomendaciones hechas por diversas firmas internacionales, así como por el propio equipo de nuestro partido, el PRM. El PRM estableció en esas exigencias que había que hacer un programa para las licitaciones, para la contratación de energía y, como solicitamos, comprometerse a no otorgar ningún contrato grado a grado. El PRM planteó que el seguimiento al avance de las distribuidoras se realizara a través de indicadores de gestión empresarial, estamos como Evicta y el EBI. El PRM le expresó a esa comisión que institucionalizara el modo tarifario, ya que se pretende establecer una transitoriedad de 10 años, no es institucionalizarlo ahora. Y el PRM dijo, aplicar un sistema de tarifa social transparente que determine los niveles de subsidio al ser recibido por parte de las distribuidoras y de manera clara por los beneficiarios de esto. El PRM le pidió a los organizadores que el compromiso de no realizar aumentos de tarifa hasta tanto las empresas distribuidoras no reduzcan los gastos operativos al 10% de sus ingresos. Oigan, tratar de no aumentar la tarifa hasta que las distribuidoras no reduzcan sus gastos operativos, que se está planteando aquí. Y que
se transparente el proceso de ejecución de Punta Catalina. Este fue el punto más serio. El PRM le dijo a la organización que luchaba para que se firmara el pacto eléctrico que había que transformar, que había que hacer transparente el proceso de ejecución de Punta Catalina a través de una empresa de auditoría independiente y que se realice una licitación transparente para determinar el proceso de la energía al que venderá Punta Catalina su oferta, y participación de la oposición en el proceso de seguimiento del pacto. Es decir, el PRM hizo una propuesta y en aquella ocasión la ignoraron, no le respondieron, no le hicieron caso y no incorporaron ninguna de ellas. Por eso es irracional que ahora se diga que el PRM es el responsable de que no se firmara el pacto. No, los responsables son el gobierno, que no tomó en cuenta las exigencias que hacía el principal partido de oposición para firmar eso y que son cuestiones discutibles hechas en función de hacer un mejor servicio y abaratar sus costos. Y ahora, sin volver a discutir nada, se atrevieron a anunciar que ellos lo iban a publicar como quiera, y ustedes se encontraron con que parte del empresariado se expresó en el sentido de que había que apoyar ese proceso de firmación del pacto. Yo quiero decirle a nuestros empresarios dominicanos, en esta época ustedes deben revisar su comportamiento. Yo estoy diciendo que el empresariado dominicano tiene una herencia del paternalismo, buscando siempre el apadrinamiento oficial y no asumiendo su propia responsabilidad, que en el mercado local y en el mercado internacional debía postularse con razones que expliquen sus actos. No hay razón para que con este planteamiento del PRM de lo que había que hacer para lograr un pacto democrático, confiable, institucional, el empresariado diga, vamos a firmarlo sin hacer referencia a la razón por lo que eso ha estado sin que se logre esa firma. Yo felicito al PRM por hacer pública esta situación y creo que el empresariado no tiene razón cuando está llamando a firmar un pacto que ha sido cuestionado con razones de este tipo y ellos no han dicho una sola palabra. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:15. Este ha sido un día con muchas informaciones a nivel de situaciones sociales. Hay una señora en Boca Chica que acaba de ser apresada por la policía luego de ser sorprendida infragante y tratando de robarse un niño, al que supuestamente, según la nota de prensa que recibimos, había sido inyectado. Ahí hay un video que está inclusive circulando por las redes sociales, donde se ve a esta ciudadana tratando de capturar al niño, el que finalmente no pudo ser sustraído. Esto sin duda que coloca a las autoridades en una posición importante porque no solamente se evitó el secuestro de un infante y una noticia lamentable que no se sabe de qué manera pudo haber terminado, sino que también nos pone otra vez en el tema de que los secuestros de los niños sí son una realidad de este momento. Ayer nosotros hablábamos de lo que significaba para República Dominicana el tema de los constantes videos, anuncios y comentarios de delincuencia, no solamente a los ciudadanos dominicanos, sino también a los ciudadanos extranjeros, respecto de cómo se podía manejar a nivel internacional las informaciones que sean, por cierto, muy ciertas, son recibidas sin importar después que se vierten por cualquier medio internacional y de igual modo ser replicadas. Ayer, al final de la tarde, el Ministerio de Turismo dijo que las alertas que se habían recibido tanto del Departamento de Viajes de los Estados Unidos como las informaciones que se habían dado en el Reino Unido y que habían sido reproducidas por medios británicos eran alertas rutinarias para turistas. Reiteró que
República Dominicana es uno de los países que ofrece mayor seguridad a los turistas que deciden vacacionar en el país. Lo dijo el viceministro Fernández y dijo que estas advertencias de Gran Bretaña y Estados Unidos no eran más que precauciones rutinarias. Como ustedes saben, ayer nosotros hablábamos de la advertencia que se había publicado en 2 diarios internacionales. The Sun era uno de ellos y el otro era un diario, no recuerdo el nombre en este momento, pero que también había hecho correr la noticia como pólvora e inclusive había sido replicada por algunos medios que solamente publican informaciones turísticas. Pues nos sorprendió un poco ver cómo ayer las autoridades decían que esto eran simplemente alertas rutinarias cuando esta era una información que ponía a todo el mundo en preocupación. El otro diario aparte de The Sun se llama Standard. Y estos decían que resalta la inseguridad para los turistas en República Dominicana, que detrás del brillo y el glamour que se evidencia en los panfletos turísticos, en República Dominicana se esconde una realidad muy diferente. Que algunos ciudadanos eligen Santo Domingo evitando destinos europeos porque están corriendo del terrorismo, pero que entonces en República Dominicana se encuentran con una realidad distinta, quizás peor o equivalente a la que se podrían encontrar en algunos resorts europeos, que aquí había asaltos, crímenes y de manera especial resaltaban los ataques sexuales. Nosotros, aunque tenemos informaciones de algunas denuncias que se habían hecho en zonas turísticas del país, específicamente este y norte, Puerto Plata, no se habían evidenciado situaciones específicas de ataques sexuales a turistas donde las autoridades dieran algún tipo de información que pudiera darse como confirmada. Sin embargo, al ver la información que publicaron estos diarios, que las replicaron del Departamento de Turismo de Estados Unidos, y no solamente las replicaron, sino que además le adicionaron información, nosotros entendemos que sí es algo que tiene que movernos a preocupación. El contenido de esa publicación que hace el diario Standard en el Reino Unido habla de que los londinenses que vuelan a República Dominicana tienen que tener la alerta de que están visitando el principal destino de vacaciones del Caribe y que después de una serie de robos y ataques sexuales, este semestre tal vez podría no ser el mejor lugar para el destino de las vacaciones de los europeos. Que esta es una idílica escapada de larga distancia que se ha convertido en el centro de una ola de crímenes donde los turistas son atacados violentamente y asaltados, que era la razón que había llevado al Departamento de Estado norteamericano a emitir una alerta de viaje para ejercer mayor cautela debido a los índices de la criminalidad. Que la Oficina de Asuntos Exteriores rezaba el mismo relato, el artículo de The Standard, que estaba aconsejando a los turistas del Reino Unido para que estén alerta luego de una serie de violentos robos de autos cerca del principal aeropuerto de la capital dominicana, que era Santo Domingo, y que el aeropuerto se llamaba Las Américas. Y continuaba diciendo, la isla caribeña frente a las costas de América Central está siendo promocionada como un destino familiar seguro por parte de los operadores turísticos, ya que los turistas evitan a Francia por temor al terrorismo. Pero ahora, en lugar de enfrentarse a un ataque terrorista, los turistas del Reino Unido podrían enfrentarse a violentos atracadores o depredadores sexuales, y el consejo oficial para los británicos es tener especial cuidado porque la República Dominicana tiene una alta tasa de criminalidad. Miles de británicos, cerraba el artículo, decía, viajarán a la isla en vacaciones de medio término durante las próximas semanas sin darse cuenta de los peligros que le acechan. Si bien es cierto que es el papel del Ministerio de Turismo aclarar que esto es una alerta rutinaria,
no es menos cierto que las informaciones que se vierten en estos diarios, que ahora corren por el mundo, y que cuando los turistas introduzcan en cualquier buscador República Dominicana, Santo Domingo, seguridad, criminalidad, estas informaciones, estos artículos también le van a salir en el menú de información servida para ellos elegir cuál va a ser su próximo lugar de destino. Y si yo fuera quien estuviera buscando en una información como esta para elegir un lugar a donde ir con mi familia, sin duda que esto me haría cambiar de opinión. Pero están esos diarios basándose para publicar esas informaciones en mentiras. ¿Puede ser esto una información que esté siendo hiperbólicamente manejada, aumentada y manipulada para ser utilizada por otros destinos turísticos del Caribe y que aquí se esté dando una especie de manipulación mercadológica de la información de seguridad de República Dominicana? Ciertamente pudiera ser, podría ser. No está dentro de lo imposible ni es una idea descabellada y no sería la primera vez que pasa. Sin embargo, aunque esta sería una información hiperbólicamente manipulada, ¿está saliendo de un dato inventado o esta es una información que se está manejando sobre la base de algo que es real? ¿Qué dicen las estadísticas sobre la alta tasa de criminalidad en República Dominicana? Simplemente dicen que se mantienen o aumentan, que muchos de los ciudadanos dominicanos tienen miedo, temor y toman precaución de salir a la calle porque todos los días decenas de ciudadanos son asaltados. Videos circulan en las redes sociales. Esta especie de plataforma que ha venido a convertir a cualquier ciudadano en un comunicador o replicador de información, muestran que recientemente en Higüey, del lado de la otra banda, que aunque no se considera la zona más turística de la parte este, ciertamente es un lugar que algunos visitantes extranjeros eligen como su destino de vivienda permanente, al menos por un tiempo. En esa zona, nosotros inclusive fuimos testigos porque publicamos también un video donde un ciudadano extranjero que ha fijado como residencia la zona de Higüey era asaltado cuando entraba a un centro comercial pequeño y resistiéndose al asalto para quitarle un reloj Rolex de su muñeca izquierda, resultó duramente golpeado en la cabeza. Y todo eso quedó captado en video. Y cuando nosotros nos hacemos multiplicadores de imágenes como esa, ¿ustedes creen que eso solo se queda en República Dominicana? La realidad es que no es así. Eso puede recorrer el mundo. Y creo que las autoridades, en vez de negar que República Dominicana tiene que prestar más atención a la seguridad ciudadana, a la alta tasa de criminalidad, entonces está diciendo que esta es una información rutinaria y parecería que no solamente podría entender que esto es una oportunidad de mejora, sino que lo niega de manera categórica, como dándole a entender a la gente que simplemente le está dando la espalda al problema. Aunque esto comprendo también que pudiera ser una estrategia para no alarmar a la población, para no aceptar ante los medios de comunicación que esto es lo que sucede y que entonces otra nota de esos diarios internacionales sea que el gobierno dominicano afirma que la tasa de criminalidad se le ha ido de las manos. Todo eso es perfectamente posible. Pero aquí, en los últimos meses, quizás años, se han dado malos ejemplos con los ladroncitos, delincuentes, atracadores y asaltantes sexuales que toman como víctimas a los turistas. En sociedades organizadas, asaltar a un turista es lo mismo que matar a un policía. Matar a un turista tiene las mismas consecuencias que matar a un policía. Y anteriormente nosotros habíamos hecho alguna especie de chanza donde decíamos que había que hablar con los delincuentes y decirle, distinguido señor delincuente, en República Dominicana, matar un turista a raíz de lo que pasó en la zona de Samaná Las Terrenas con el turco, matar un turista equivale a tener las mismas consecuencias que en cualquier país del mundo darle muerte a un policía. Sin duda que esto es un reto para las autoridades, un reto que no puede quedarse solamente en la negación
de que la situación realmente está y es una situación difícil para los dominicanos y para los que visitan, y que no solamente nosotros podemos hablar de seguridad dentro de las zonas controladas, que son los hoteles, que las autoridades tienen que brindar la mayor garantía de seguridad para que cuando esos turistas quieran salir fuera de esos hoteles, todo incluido, tengan la certeza de que no van a ser atracados, no van a ser vulnerados y las mujeres en específico no van a ser víctimas de ataques sexuales. No nos conviene para nada este tipo de publicidad, y sea manipulada o no, las autoridades tienen que darle la cara a todo lo que está sucediendo, que ha quedado grabado en la mayoría de las ocasiones, hechos de violencia que se evidencian a todas luces en contra de los turistas. El gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde. Esta es la Z101. Estamos en los comentarios de todo el equipo. Ya son las 6:31 y es momento del comentario de José Luis Mendoza. Muchas gracias, Yulisa. Nuestro segundo comentario de hoy está relacionado una vez más a nuestro aparato productivo, sus paradojas y lo que más me llama la atención, el lenguaje del poder, de las instituciones de poder político y por lo tanto cuyas decisiones y políticas afectan positiva o negativamente la vida de los demás, las personas físicas y jurídicas. Por eso, como compartí hoy más temprano con una joven periodista, aunque a usted no le interesa la política, lo que el político decide influye en su vida. Aunque usted se desentienda y muchas veces caiga en el famoso matiz, el famoso estereotipo de que todo lo relacionado a la política es sucio, es interesado, no es ético ni moral, lo cual pienso es una grave trampa, su vida estará afectada en muchísimos aspectos por las decisiones y las actuaciones que tengan esos protagonistas que usted se niega a fiscalizar, darle seguimiento, a hacer cosas que estén dentro de su alcance. La más simple de ellas es votar, las más llevaderas o las más consistentes son hacer opinión, participar y tratar de generar espacios de conciencia. El Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES ha dicho y ha acordado con el Sistema Económico de América Latina y el Caribe, CELA, y con el Banco de Desarrollo de América Latina, una hoja de ruta que supuestamente busca soluciones para reducir los niveles de informalidad que afectan a las MIPYMES. En un texto lleno de muy buenas intenciones, igual que la carretera hacia el infierno, el expreso hacia el infierno está repleto de muy buenas intenciones, se habla de acercar a estos productores medianos y pequeños al mundo de la informalidad, por lo que esto implica en cuanto al tema impositivo y la evasión, y todo esto está muy bien, excepto por un tema. Cuando se habla de esto, nunca se toca y se le huye como el diablo a la cruz recordar que nuestras empresas medianas y pequeñas no están, muchas de ellas, sobre todo las pequeñas, las micros, las pymes, y un concepto que yo hace mucho tiempo en broma y en serio he dicho que hay que acuñar en República Dominicana también, la nanoempresa, que es la de apenas un par de gente o hasta uno, la paletera, la empresa que funciona con el adulto y el ayudante, a veces un jovencito, que fríe empanadas o que hace cualquier cosa. ¿Por qué está dentro de la informalidad? ¿Acaso porque todo el mundo aquí tiene un bandido, un Billy the Kid dentro de sí? No, lo hace porque la estructura impositiva que tiene la República Dominicana tiene, además de un diseño accidentado, yo diría que en muchísimos casos muy mal diseñado, también termina, sobre todo para los actores medianos y pequeños del sistema productivo, siendo un castigo al que saca la cabeza. Y vamos a demostrarlo en un par de cosas. Primero, cuando usted le hablan de la famosa presión fiscal comparativa de un país como el nuestro en relación a otros países, y se usa ese famoso cálculo de una presión entre un 12 y un 13% comparada con el resto de América Latina, y se nos dice, y se nos repite hasta el cansancio, que es baja en comparación a otros gobiernos de América Latina, la primera respuesta que tenemos que dar siempre a eso es: ¿cuál es también la satisfacción promedio del ciudadano, de las personas físicas y jurídicas en países como el nuestro, ante los servicios que debe devolver el Estado sobre la base de esos impuestos? No se encarece la estructura de costos precisamente de negocios grandes, medianos y pequeños por las graves carencias de una política de seguridad, por ejemplo, por comenzar con algo que obliga a las empresas a pertrecharse detrás de una estructura de hierros, de rejas, de cámaras y pagar los servicios de vigilantes privados. Bueno, ese es un perfecto ejemplo de por qué ante la carencia de A
tengo que elevar los costos pagando B. Y eso termina también encareciendo el servicio o producto final. El consumidor es el que paga la java, es el que tiene sobre sus hombros finalmente esos sobrecostos. Otro ejemplo es el hecho de que ciertos impuestos, a los cuales son muy difíciles de evadir, son más altos en la República Dominicana que en el resto de la región. Un ejemplo de eso es el famoso impuesto sobre la renta, que es casi un concepto universal, que es gravar la ganancia, que es gravar directamente pues la utilidad, el beneficio, los ingresos, la renta de personas físicas, sociedades, entre muchísimos otros actores que participan dentro de nuestra economía. Vamos a hacer una comparación. El número que más se repite cuando se ve el impuesto sobre la renta de América Latina es 25%. Es un 27. Lo comparte en Dominicana Chile. Un 27. Lo comparten Chile, Brasil, Bolivia, Colombia, Honduras, Panamá, Uruguay y Guatemala. Fíjense que hay países ahí del DRCAFTA, del Mercosur, de la zona del Pacífico, países incluso que tienen inclinaciones muchas veces muy distintas a sus gobernantes, han mantenido en un 25% el ISR, el impuesto sobre la renta. Costa Rica, El Salvador, México y Nicaragua, relativamente es más alta, un 30%. ¿Quiénes tienen las tasas más bajas en nuestro continente? Paraguay, la economía que más creció y que más ha crecido en los últimos 3 años en América del Sur. ¿Saben cuánto es? Apenas un 10%. Ecuador, más allá de, curiosamente, ciertos discursos y ciertas posturas verbales, ha mantenido una economía dolarizada, de gran apertura hacia sociedades económicas y apenas cobra un 22% del impuesto sobre la renta. ¿Cuáles son los países que más alto impuesto sobre la renta cobran? 2 verdaderos infiernos fiscales. Venezuela, un 34%, y Argentina, que tiene una de las estructuras fiscales que más ahoga a los productores, 35% en la región. Insisto, compare la respuesta, por cierto, estos datos provienen del medio económico El Dinero, donde participa nuestro compañero Esteban Delgado, y que demuestran que la estructura impositiva de nuestro país, más allá de que pueda decirse que la presión fiscal como tal podría ser relativamente baja, entonces se demuestra que nuestro país no necesariamente es tan competitiva. Otro elemento que me llama la atención y que asusta sobre todo a pequeños productores es a quién se premia y a quién se castiga en nuestra estructura impositiva. Por ejemplo, Antes de que tú entres en eso, José Luis, está el caso, fíjate, tú mencionaste Paraguay, que, sí, que el 10% solamente. 10%, bueno, bajo, incluso hasta muy bajo. Pero es muy y probable, muy atractivo para la inversión sí, extranjera. pero muy probable que sea universal. Porque uno de los principales problemas que tienen países como este son las exenciones. Cuando tú tienes sectores ahí que voy, tienen eso es lo que impuestos viene, sobre porque renta ¿quién las con recibe? exenciones y otros que no la tienen, y entonces eso crea distorsiones. Aquí que no hay hacen un difícil mediano ni cobrarlo. pequeño empresario que se beneficie, lo dudo mucho, de una exención impositiva. No, porque la idea, No, de la los pequeños no se benefician no, de porque exenciones. la idea de la creación, en principio, es para garantizar la estabilidad de una empresa en procura de que se puedan mantener activo el empleo. O sea, para que genere empleo. Luego tú vas al porcentaje de, No, de pero- empleos generados pero- y pequeños y medianos te generan la inmensa No, mayoría. y además que las pero que las además exenciones la- deben ser temporales. Aquí son Sí, deben permanentes. ser temporales. Porque ¿tú sabes por qué deben ser temporales? Porque la exención debe ser para que durante el tiempo que dure la exención, tú tomes eso que tú te ahorras de la exención para tú reinvertirlo y convertir tu productividad, Al final- tu producción en una actividad más al final, productiva, es un elemento más de- competitiva, pero al final lo que hacen es que no genera como ganancia. al final es un elemento de iniquidad con I y de inequidad con E. Sí. Y se convierte en un favor del poder político a poderes fácticos económicos para hacer dos cosas. Aumentar los niveles de ganancias, pero sobre todo el que a mí más, en mi convicción, afecta el sistema económico dominicano, que es supuestamente una economía de mercado, realmente a la práctica es un sistema mercantilista, y es evitar la competencia, evitar que actores que hoy podrían ser medianos o grandes puedan crecer en su tamaño sobre la base de ¿qué? De competir brindando un mejor servicio, un mejor valor agregado. No, Oiga esto. Lo que pasa es que aquí hay empresas, José Luis, Esteban, Fafa, Yulisa, que han mantenido estática su inversión. O sea, no han hecho inversión. Y se mantienen abiertas sobre la base de que están operando. Porque ya tienen un beneficio que reciben a través de las No, y exenciones. ocupan también puestos oligopólicos de Claro, mercado. que no le importa si No tienen que si reinvertir. la empresa, que no le importa si la empresa tiene mayores posibilidades de ganancia de acuerdo a una inversión nueva que tú le hagas. A ellos no le importa eso. Mientras La ganancia de muchos empresarios en su actividad empresarial es precisamente Mientras la- un sistema el beneficio de la económico, exención. mientras un sistema económico tiende, a través de exenciones y otros aspectos, a premiar a quienes ya tienen posiciones dominantes, generalmente esos servicios y bienes que esas empresas generan y sirven al mercado tienden a ser de peor calidad, por un asunto bastante simple. Si mi posición en el mercado, léase, yo soy el único colmadero
de un pueblo en Isla Cabritos, de Villa Alcántara en Isla Cabritos. Yo soy el único que vende sándwich con jugos. Y puedo aprovechar mi condición favorable, superior, única de mercado para reducir costos. ¿Cómo? Quitándole calidad a mi producto. Usted no tiene alternativa. Usted no tiene alternativa. Y si ese producto es parte de su cultura de consumo, yo voy a seguir manteniendo un mercado cautivo. Eso perfectamente se parece a lo que ocurre en nuestro país. Oigan esto. La manufactura, es decir, agregarle valor a la materia prima y convertir algo en otra cosa superior para venderla. La industria. Eso, La industria. en nuestro país, representa un 9.9% del Producto Interno Bruto. Sin embargo, representa un 28% de lo recaudado. ¿Se premia o se castiga esa actividad? Se castiga en la práctica. Tiene, por lo tanto... Repite los números otra vez. Según datos del Producto Interno Bruto nominal de nuestro país y de lo recaudado por actividad al año 2017, la manufactura de cualquier tipo, desde hacer chancleta, desde hacer lo que sea que le agregue valor a una materia prima y convertirlo en un producto final, representa el 9.9% del PIB. Sin embargo, representa el 28% de lo que se fiscaliza. Esto en parte por una estructura de costos que también hay que decir está afectada porque, señores, si usted que me escuche, quizás los temas económicos le aburren, a usted se le castiga. El correazo, ¿sabe por dónde llega? Atención, usted que va en un carro público que a lo mejor no le interesan los temas macroeconómicos. Es por el consumo. Cuando usted paga pasta de dientes, cuando usted compra productos de limpieza, cuando usted le compra a sus hijos los zapatos con los que va a la escuela, a usted se le castiga sobre esa base, no sobre la renta, no sobre la riqueza que usted genera, que a veces usted dice, ¿qué riqueza? Si a mí no me sobra nada a final de mes. Creyendo que no está pagando sobre la riqueza, pero está pagando sobre el consumo. Claro, que igual es el fin al que se destina la riqueza del que penosamente no le sobra nada, Yulisa. Claro. En países donde no se incentiva el ahorro, en países donde la estructura de costos, insistimos, nadie habla, ni dice, ni promete cómo la va a revisar de una forma tendiente a la baja. Se me quedan otros aspectos que los próximos días podríamos ir viendo. Curiosamente, grupos de empresarios que sí supieron defenderse, que sí supieron unirse, como el caso de la hotelería, el turismo, los bares y demás, azonadores, han logrado invertir esa proporción. Representan dentro del Producto Interno Bruto, por ejemplo, según estos datos, un 8.2% lo que generan, sin embargo apenas pagan 1,8%. Representan dentro de la estructura, perdón, un 7.9% lo que generan y un 4.7% lo que pagan. Es un perfecto ejemplo. Hay otros, podríamos deslindar otros, el tiempo no nos va a dar el día de hoy. En pocas palabras, y esto pienso que es la conclusión a la que podríamos llegar. Usted quiere sacar a los microempresarios y medianos empresarios del campo de la informalidad. Dígale que van a ganar con eso. Dígale que van a ganar. No los castigue al año de comenzar a ser formales con un anticipo. Otro impuesto que se dijo que iba a ser temporal. Yo quiero saber hasta cuándo. ¿Cuándo va a ser el final de esa... Pero el ITEVI era temporal en 18 también. Recuerden que el pacto decía, del 2012 que el ITEVI al 18 iba a ser temporal y que luego iba a volver a 16 cuando se compensara. Mientras los impuestos se parezcan, y con esto nos vamos, Francis, a que el profesor en el aula castiga a los que saquen más de 90, porque eso es un castigo al que destaca, al que se esfuerza, al que es creativo y sobre todo al que se arriesga, porque ninguna empresa empieza sin capital, no importa si este proviene de préstamos o de ahorros o de riquezas heredadas, usted arriesga su capital. El Estado le dice a usted, venga, que le voy a dar una pela por hacerlo bien. Esa es la invitación a salir de la informalidad. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, ya son las 6:46. Tras haberse anunciado la suspensión de la firma del pacto eléctrico pautada para este miércoles 20 de febrero, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios lamenta dicha decisión, pues entienden que se trata de una medida que retrasa el desarrollo del país. ¿Y qué opinan ellos de la denuncia que hace Farideh Raful de que no se audita precisamente desde esa el relación con las empresas que sirven desde el año 2011, 2012? Déjame hacer una aclaración sobre eso. Las empresas eléctricas no tienen estados financieros auditados desde el año 2012. Eso fue lo que tenían dijo. era estados financieros no auditados. Ahora, te puedo dar la siguiente información. La Cámara de Cuentas está realizando una auditoría profunda de todas las empresas del sector eléctrico desde el año 2012 al 2017. No incluye 2018 porque en 2018 estaban trabajando en la auditoría. Fue cuando comenzaron. Exactamente. Entonces, esa auditoría está en proceso
y en cualquier momento incluso ha de publicarse porque ya se terminó todo el proceso de levantamiento informativo y ese tipo de cosas. Claro, eso también es parte de lo que establece el pacto eléctrico y que se ha venido Pero desarrollando. no se había hecho. El hecho de No, que no, le estén no. haciendo la auditoría ahora a un periodo completo no significa que con eso se puede No se justificar habían- que no se no haya había- auditado no, desde el porque 2012, Esteban. no se habían hecho los estados financieros auditados, ciertamente. Ahora, yo lo que te digo Eso es una falla. que no, pero claro que es una falla. Ahora, a lo que me refiero es a que se está haciendo ese trabajo. Pero se está haciendo 6 años después, 7 6 años años después, 5 años después, lo que tú quieras, pero se está haciendo el trabajo. Ahora, A eso mi me refiero. pregunta es- Lo que pasa es que el pacto eléctrico establece un conjunto de requisitos. de mandatos, Sí. de establecimiento de plazos, de compromisos que pesan sobre el Estado. sobre Pero el si gobierno de ciertamente el turno. gobierno tiene tanta voluntad de que se firme el pacto eléctrico, ¿por qué no ha cumplido con todos los requisitos o ¿Por qué no mandatos? responde? Pero que no, siquiera pero la es que los crítica. requisitos y los mandatos están establecidos en el pacto, para eso es el pacto. No, O sea, Esteban. tú dices, ¿cuál es el requisito? Yo te pregunto, porque si el gobierno cumple con los requisitos, entonces no hay que hacer un pacto, porque entonces quiere decir que el gobierno está en cumplimiento. No, es que el Lo gobierno- que establece el pacto es la corrección de todas las cosas en las cuales el gobierno, no este gobierno, sino todos los gobiernos de los últimos años, no han cumplido. Entonces, por eso... tú ¿Qué ves que sería si se por eso tú ves que el firma? sector empresarial está diciendo que lamenta que no se haya cumplido. Pero yo hago Si una se cancelación. firmara, si se firmara el pacto Tú estás haciendo eléctrico, un análisis pro perdóname, empresario. Fafa. Yo te digo, no hay razón para que el empresariado No, pero- no haya respondido a una presentación de exigencia para mejorar el pacto. Perdóname, Son Esteban. indiferentes, Fafa. son unos socios permanentemente del gobierno. Pero si se firmara el pacto eléctrico, ¿no podría servir esto, al contrario, como una camisa de fuerza para el gobierno? Porque tendría que respetar todos los puntos que se ponen ahí, que uno de ellos es que disuelvan todo ese reguero de consejo que andan por ahí. Eso está en el Oye, pacto. Que se ese respete compromiso. la Y la ley ley general también. de electricidad. Sí. Habría que No, la ley disolver no. Pero en el pacto en la sí. ley. No, Las- en la ley no, porque la ley establece que son empresas La independientes. Lo que pasa es que como están en manos CDEE, del Estado, los consejos son innecesarios. en la teoría. CDEE se Y en la iría práctica. prácticamente de la encuentro. CDE tiene que ser reestructurada. Y así lo dice Reestructurada. el pacto, que hay que reestructurar Pero la después CDE. de eso tendría que venir otro proceso fiscal pero la ley- en el que también se le estaría pacto poniendo fiscal. El pacto no dice una eso, camisa que de tú estás fuerza al diciendo. gobierno. Mire, ¿cuál es mi teoría? Mi teoría. ¿Cuál es tu claro, teoría? Claro, puedes decir lo contrario o no lo contrario. Y como te dije, lo dije ayer aquí, que tal vez no me corresponde a mí decirlo. Ok. Mi teoría es que el gobierno se beneficia con la no firma del pacto. Obviamente. ¿Por qué? Porque el gobierno sigue operando y ejecutando ¿Y Mira. quién fijó- Discrecionalidad. ¿Y quién fijó- políticas y quién fijó- eléctricas, y pero quién- sin una camisa de ¿Y fuerza. quién fijó la fecha y quién llamó y convocó y fijó la fecha? Pero maestro, Pero perdóname, maestro, ¿quién la fijó y la convocó? óigame bien. El ¿Tú sabes qué es lo que pero pasa? no, pero yo bien, pero espérate, Eddie, te voy a decir. te voy a El contar gobierno eso. la fijó y la El convocó, año- pero ¿tú tenía sabes los cuándo- dedos tú cruzados sabes para que cuándo- se saliera ¿tú sabes cuándo- alguien. ¿Tú sabes cuándo fue que se terminó de elaborar ese documento para el pacto? Fue a finales del año 2017. Y acuérdate que se convocó para enero del 2018. Sí. Y en enero del 2018, el mismo Poder Ejecutivo dice, no, señores, no vamos a firmar pacto porque aquí lo ideal es que todos los partidos políticos de la oposición participen de porque es un acuerdo. asunto de Yo lo largo que quiero, plazo". yo lo que quiero que se olvide- Automáticamente lo que hizo fue que dilató la firma del pacto. Mira, del Poder Ejecutivo. para mí eso es semántico y un aguaje. O sea, lo que te digo es que si tú te pones a analizar desde el punto de vista de conveniencia política en ejercicio de funciones, y vuelvo y repito, tal vez no me corresponde a mí decirlo, ¿Por qué no el te corresponde a gobierno ti decirlo? se beneficia más con la no firma del pacto. Está bien, pero eso es lo que tú dices. Ahora yo te voy a decir lo siguiente, hermano. Y si el PRM firma el pacto, o mejor dicho, hace que se firme el pacto, Ajá. entonces automáticamente el PRM tiene como presionar al ¿Y gobierno para que cuánta cumpla co- con lo y que cuánta- está en ese pacto. Aguántate. ¿Y cuántas Ahora, ¿quién va a presionar el PRM? ¿A quién? cuántas cosas? ¿Cómo que te van a presionar? Pone en evidencia que el gobierno es un charlatán frente Igual al que los pacto empresarios eléctrico. que son Eso unos es lo que hace charlatanes. el- Igual que los empresarios que son Y unos pone a los charlatanes. empresarios también Sí, que son frente, a unos su charlatanes. frente a su debilidad. Sí, son unos charlatanes. Porque las 11 solicitudes que hizo el PRM la ignoraron, no le hicieron caso. está Y bien. después quieren que le firmen Mira, su Ahora- vaina. Mira, ahora- Bando, escúchame, Mira, que escúchame, Esteban. Mira, fíjate Pero que escúchame, cuando escúchame. Fafa habló de eso, yo me quedé callado porque te voy a decir una cosa. A la larga, en términos políticos, el PRM está cometiendo un error al no firmar ese Pero pacto. Esteban, El gobierno, voluntad oficial. Está bien, pero Fíjate escúchame. cómo está el gobierno Pero- de Risita, pero- porque No, está calladito. yo lo complazco porque lo enfrenta al gobierno, porque no no ves se que- haga tú no ves que cómplice, el gobierno porque no- no actúa como los ¿Tú empresarios. no te has dado cuenta, Yulisa, que el gobierno no está lamentando? pero está bien, pero No, está bien. no, ese para tu- mí tenía Danilo, los dedos ¿No te parece cruzados. Pero eso es tu sospechoso posición. Que el PRM dice,
no vamos a firmar el pacto. Pero, Y a los 2 minutos sale la presidencia Esteban, diciendo, señores, Esteban, estamos posponiendo el pacto. Es Esteban, que no podía hacerlo ignorando lo que el Rafa, PRM le recordó. mira, La firma del pacto tú no quieres es te digo logro. una cosa, tú podrás decir lo que tú quieras. Oye, qué Había- idea más corrupta de la escúchame, política que tiene en la cabeza acerca del Estado. había un interés Pero, de que se Fafa, firmara para legitimar muchas cosas. ¿Y qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho tradicionalmente el PLD desde el gobierno? No solamente ahora con el pacto. Que siempre está con boca de aquel famoso diálogo nacional, que se gastaron unos cuartos consultando, pero lo que estamparon fue lo que a ellos les daba la gana. Ellos hacen caso. Y ese pacto, que se ha abortado en varias ocasiones, precisamente porque te convoca, te escucha, te asumen la sugerencia y colocan ahí a firmar lo que a ellos les da la gana. Sí, pero yo te voy a hacer una pregunta Pero antes de que yo te no, porque escuché. yo me voy. No te vayas, Te voy a hacer una tú pregunta. trabajas hasta las 7. No, que tengo- Tú trabajas hasta las tengo 7. compromiso, Te vamos a tengo descontar la aquí. media Pero te voy a hacer una hora. pregunta. Pero ¿Y cómo espérate. ¿Y cómo es que los Anda la empresarios- cebolla, ¿Y pero cómo es que Son todo el 7 sector... minutos No, una sola nada más, pregunta. son ¿Cómo 7 es que todo el sector No me hagas empresarial- preguntas, que yo no soy Oye, entrevistado pero oye bien, aquí. Eddie, ¿cómo es que todo el sector empresarial coincide con endosar lo que el gobierno le da? Terminaste ya. Entonces, mira, yo no te voy a contestar. no puede ser posible. No te voy a No contestar. tiene sentido. Está bien, no te voy a No, pero contestar. esa es la práctica Pero empresarial. espérate, Fafa, que yo cogí un turno y este señor Pero, me no. interrumpió 300 veces. Mire, señor. Y ahora quiere irse para ni siquiera oír. Juanito, no, pero le voy a dar más duro cuando vaya. Que salga de ahí, te voy a decir todo lo que hay con la turbina, la punta de Catalina. Dame Maduro y dame Mira. Guaidó también. Mira, ¿qué pasa? Ustedes vieron el contenido del pacto. ¿Tú lo viste, el contenido del pacto? Ven, dime si lo vieron, lo que lo iban a firmar. No, pero está bien, antes de tu que te vamos a descontar la media hora. El contenido del pacto, ¿quién lo conoce? ¿Y dónde están los puntos que supuestamente consensuaron que era de conveniencia colectiva y que todos los sectores estaban de acuerdo? ¿Dónde están en el pacto? Entonces te van a convocar a ti a firmar una vaina que tú no sabes lo que es cuando tú tienes la posibilidad de conocer el texto. No hay nada de lo que se reclamó y de lo que se acordó que fueron los puntos neurálgicos porque se abortó el pacto aquella vez. O sea, hay que firmar lo mismo que tenían ellos suscritos sin avance. sin avance cuando se abortó aquel pacto. Yo estoy en creer que la idea era tratar de generar noticias con ese tema para que se Distraer convierta. otra cosa. Sí, para tratar de distraer. No sé qué es lo que están distrayendo, no sé si es la encuesta, no sé si es el asunto de la reelección, pero yo creo que como tal no se va a firmar. Y debo decir algo. El sector empresarial, y voy a repetir exactamente lo que dijo esta mañana el presidente del Partido Reformista. Los empresarios no pueden buscar como culpable a la clase política nacional. No todo el mundo es responsable de que no se haya firmado el pacto y de que algunas cosas no se estén manejando bien. Tienen que señalar quiénes son los responsables, los culpables de que ese pacto no tenga en su contenido lo que más le conviene a la sociedad dominicana. Que digan quiénes son. Porque si alguien ha abortado y ha ayudado a que se aborte par de veces la firma de ese pacto, es el gobierno y el sector empresarial también. Y oye, Entonces que no estén buscando culpables generalizando. la oposición no fue solo del PRM. Los industriales de Herrera y el Observatorio Político de la Universidad Estatal también lo rechazaron. Bueno, muchos porque sectores. ellos solo aceptaron lo que les convenía y no quisieron ni discutir siquiera los puntos que le cuestionaron. Los empresarios de Herrera hasta lo acusaron de corrupción ¿Saben? a otros de los miembros de la mesa de discusión del pacto y que esa era la razón por la que el pacto no se debía firmar, dijo el expresidente de la Asociación de Industriales estando en la posición. El hecho es que no le hicieron caso a las críticas ni a las sugerencias, porque como estaba que ellos querían concentrar el poder para decidir sobre un negocio que ni siquiera quiere hacer una restricción administrativa de la excedencia que tiene de empleo en 3 vainas del Estado Debieron que ir, tienen que ver con la debieron ir administración. y mandar un funcionario de 5ª categoría de cada partido y que le firme con la izquierda para que después neguemos la firma y la participación. Esto ha sido todo por hoy, gracias a ustedes, al país se fue a las 6 de que la tarde. nos acompaña en esta travesía desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche, por aquí por la Z101. Mañana jueves será otro día. Nos despedimos por el día de hoy, les deseamos buenas noches. El gobierno de la tarde.